placer estar con ustedes acá, participando de este panel de Inter-American Dialogue, la discusión de hoy, los afrodescendientes que luchan por llegar a la igualdad en Latinoamérica, temas problemáticos y también el aprovechamiento de oportunidades para las comunidades afrodescendientes. Para nosotros es un placer tenerlo al diputado Gregory Meeks para darnos la apertura y abrir la apertura de nuestro panel. Se han hecho mucho ya por parte del IAF para lograr igualdad y progresos y avances para las comunidades afrodescendientes. Trabajamos con muchísimas organizaciones de afrodescendientes de México, Nicaragua, ahí y Argentina. Y para nosotros es un placer estar con otros 20 aliados estratégicos con los cuales trabajamos creando oportunidades y trabajamos en conjunto para la implementación de políticas en todos los contextos de desarrollo. También hemos trabajado con este tipo de organizaciones por décadas. En 1970, desde 1970 hemos comenzado a trabajar con asistencia técnica, intercambios gubernamentales y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy porque sabemos que el cambio sustentable y sostenible comienza realmente en las bases populares, promoviendo la democracia. De acuerdo al CEPAL, una de cada 4 personas en Latinoamérica son afrodescendientes. Estas comunidades se enfrentan a graves estados de pobreza y desigualdad. Y también queremos involucrar a los afrodescendientes para que tengan posiciones de poderes y se escuche su voz. Muchísimas de las políticas y muchísimos de los trabajos que hemos hecho han ayudado a elevar las oportunidades para los afrodescendientes, implementando políticas y programas que fomentan la igualdad. Tenemos a Ashanti Perú, que realmente ha luchado y defendido. También contamos con el Ministerio de Educación de estos países, también IAF y otras alianzas. Hemos abierto foros para análisis para todo lo que tiene que ver con educación y trabajo para los líderes afrodescendientes. Hemos trabajado junto con otras asambleas y otras fundaciones para elevar todos los niveles en donde se den oportunidades para estas comunidades. Hemos trabajado con afrodescendientes y sus realidades, en donde han habido grandes desigualdades que se han agravado ahora con la pandemia. Tratar de abordar cambios en estas realidades requiere muchísimo esfuerzo. Trabajamos juntos con las comunidades para incrementar el acceso a alimentos y a la tecnología, promocionando microcréditos y todo tipo de accesos a necesidades básicas. Contamos con el soporte de Google, donde se desarrolló una aplicación gratis para que esté utilizado. La innovación, que se llama Grassroots Innovation, con esto tratamos de implementar estrategias para diagnosticar todo lo que tenga que ver con violencia familiar, violencia interna y todas las cosas que se han dado en estos últimos tiempos. Trabajamos con otras organizaciones que nos han ayudado en nuestra lucha con las comunidades afrodescendientes, perdón. El diputado Gregory Meeks es un gran representante que lucha codo a codo con nosotros y estamos muy focalizados en tratar de resolver estos problemas que surgieron por la pandemia, que han impactado la vida social y económica de estas comunidades. Él realmente se enfoca y tiene un rol en donde entiende realmente cuál es la realidad. Diputado Gregory Meeks, el micrófono y la palabra es suya. Gracias, Paloma. Siempre es maravilloso verte
y tan importante saber sobre el trabajo realizado por la Fundación Interamericana y su apoyo a los esfuerzos de las bases. Michael Shifter, siempre es un placer verte. Y voy a hablar sobre los panelistas y los presentes que nos están escuchando hoy. Los panelistas son realmente maravillosos. Estados Unidos tiene lazos de amistad con el hemisferio occidental. Estamos conectados por una historia y herencia en común de colonialismo, conquista y los establecimientos de esclavos. En nuestra región también queremos la prosperidad, no para unos pocos, pero para todos. Más de 200 millones de personas afrodescendientes, muchos descendientes directos de esclavos africanos, moldean esta región, contribuyen a su trabajo, innovación, desarrollo y cultura. En este momento, las afrodescendientes recordamos que hemos venido muy lejos y debemos asegurar que los afrodescendientes disfruten de sus derechos sociales, culturales y derechos humanos y laborales, a pesar de la discriminación histórica y los desafíos continuos con la exclusión y siglos de desigualdad. Las afrodescendientes han contribuido a la independencia y los movimientos de derechos civiles, a la ciencia, a la tecnología, a la educación y a la agricultura, al idioma y a las artes. Debemos trabajar juntos en la región y en el mundo para asegurar acceso a las afrodescendientes a todos los aspectos de la vida pública. La población negra en Brasil está en 56%, más grande que cualquier otra población negra fuera de Nigeria. En Colombia, los afrodescendientes constituyen el 20% de la población. Uruguay tiene una población del 8%. Panamá, 15%. Comunidades de afrodescendientes están presentes en todos los países de nuestra región. Esto no es un número pequeño. Los afrodescendientes constituyen a una importante proporción de la población. Si eliminamos las inequidades, esto contribuye a crear economías más fuertes y sociedades más justas. A lo largo de los años, he tenido la posibilidad de dar oportunidades a afrodescendientes. Mi oficina ha apoyado iniciativas del Departamento de Estado como el Plan de Acción Conjunto Brasil-Estados Unidos y el Plan de Colombia de Igualdad Étnica y la creación de una unidad para apoyar esta temática en el hemisferio occidental, además de la ayuda del exterior y alineación con programas en la IAD de Estados Unidos. Con el presidente Biden le voy a alentar a revigorizar estos planes y reconocer las contribuciones de los afrodescendientes. Como presidente de la Cámara, tiendo a usar las responsabilidades del comité para asegurar que el Departamento de Estado y el USAID expandan la diversidad y aumenten los esfuerzos para tratar el aumento global en discriminación racial. Como presidente del comité, me dedico a los afrodescendientes que tienen gran talento y indican un gran futuro para nuestra región. Creo que al construir en la región podemos asegurar un desarrollo inclusivo, reconocimiento de importantes contribuciones de los afrodescendientes, respeto para el Estado de la ley y protección contra las violaciones de los derechos humanos. He tenido el placer de visitar Colombia, Brasil, Perú,
casi todos los países de la región y he visto en directo algunos de los desafíos que enfrentan los afrodescendientes. ¿Saben qué? También veo potencial infinita. Los afrodescendientes deben ser un foco de nuestra creación de una región más equitativa y pacífica, con acceso a las oportunidades para aquellos que demasiadas veces han sido dejados de lado. Con la administración de Biden y unas cámaras de senadores y diputados democráticos, queremos que tratemos la paz, las causas de la emigración y invertir en el desarrollo inclusivo y la estabilidad. La administración de Biden indica la vuelta a Estados Unidos a la mesa. Estamos una vez más participando en la OEA y en las Naciones Unidas. Son bases para articular una visión de una política inclusiva para el hemisferio occidental. Nos falta mucho todavía, pero me comprometo a trabajar en forma bilateral y multilateral para mejorar la cooperación que incluya las voces y las necesidades de los afrodescendientes en la democracia, los derechos humanos, el acceso a la educación, al empleo, al emprendimiento y el comercio. Estados Unidos defiende estos principios en el mundo. Esta participación proviene de una posición de humildad y admitimos que no somos perfectos, pero que luchamos para perfeccionarnos. Con la ampliación de la pandemia y nuestras experiencias con brutalidad policial y discriminación, está claro que no tenemos todas las respuestas. El trabajo no se ha completado. Debemos empezar con compromiso con estos valores en nuestro país para poder ser líderes por la fuerza de nuestro ejemplo en el exterior. No rehuimos de defender los derechos humanos y el impacto de la violencia en las mujeres afrodescendientes y los jóvenes afrodescendientes. Estamos siguiendo las novedades del miembro franco del Consejo de Brasil, del secuestro en Honduras, los cientos de defensores de derechos humanos colombianos muertos y en los últimos años. No descansaremos hasta lograr la justicia para aquellos que defienden los derechos humanos. También estamos observando la situación en Alcántara, Maharalo y Suimpambalo. Unidades son importantes y reconocen la importancia de las culturas y los conocimientos singulares de los colombos remanentes y los palenques en toda la región. También debemos tener en claro que los retos no son superados por otras crisis, sino están muy interconectadas. El COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado en los afrodescendientes. Una crisis como una pandemia solamente suma o aumenta las inequidades de la sociedad. Podemos estar seguros que se dispongan de vacunas accesibles en la región y que se distribuyan en forma equitativa entre esas comunidades de gran necesidad. La pandemia de COVID-19 nos enseña que somos interdependientes. Significa buscar maneras de que los afrodescendientes y comunidades indígenas participen en la mesa de toma de decisiones y mejorar las inequidades que enfrentan a diario. La inequidad nos afecta a todos. La comunidad global lucha por controlar la pandemia, pero la crisis climática ya está teniendo consecuencias desastrosas afectando a afrodescendientes en la región, en particular las naciones caribes, a una tasa alarmante. Como presidente del comité queremos tratar
el cambio climático y sus impactos específicos sobre las comunidades afrodescendientes. También hay muchas maneras en que podemos trabajar con la administración para ir más allá de simplemente arreglar las cosas y avanzar en la creación de nuevas oportunidades. Anticipo trabajar con Biden en las relaciones transatlánticas entre Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y África. Es una oportunidad para aumentar los intercambios culturales y económicas, apoyar industrias con comunidades de afrodescendientes, aprovechar los talentos y la cultura que ya existen, creando avances y tecnologías de energía renovable, artes y salud. Debemos asociar para dar nuevas expectativas a las fuerzas laborales, expandir a las industrias tecnológicas, tener en cuenta las necesidades y capacidades de las comunidades afrodescendientes. Debemos aprender de programas exitosos en Estados Unidos y aplicarlos en otros lados y fomentar asociaciones con afrodescendientes. Es importante llegar a los jóvenes afrodescendientes, asegurando que su liderazgo futuro refleje a la comunidad. Por eso tengo el programa de Martin Luther King y otras en la región y Fulbright Humphrey Fellowships que buscan ir más allá y asegurar la participación de la juventud afrodescendiente en Estados Unidos en cuanto a oportunidades para la educación. El HBCU, las alianzas de universidades con Brasil y Colombia que abren intercambios con estudiantes en Estados Unidos y en la región. Debemos promover la inversión en la infraestructura digital, especialmente en las subregiones que a menudo se dejan fuera de la conectividad, planificación de redes eléctricas. Estas nuevas asociaciones deben ofrecer educación y oportunidades laborales. Deben tener en cuenta una cadena de suministro diversa y los negocios pertenecientes a la comunidad. Debe prestar especial atención a grupos que sufren discriminación, como las mujeres afrodescendientes que enfrentan múltiples formas de discriminación. Para cerrar, la perspectiva internacional para afrodescendientes, esta nueva dirección política presenta una oportunidad para asociarnos con países y comunidades afrodescendientes. Debemos apoyar el Estado de la ley para asegurar la paz, la seguridad y proteger a las vidas de las personas negras, invertir en comunidades afrodescendientes con la construcción de infraestructura y la creación de oportunidades económicas que emparejarán el campo de juego y reduzcan la pobreza en el proceso. Confío y sé que sí, la oportunidad y el acceso a las oportunidades y la educación. Creo en lo que digo, la 3E, educación, economía igual a empoderamiento. Necesitamos un campo de juego parejo. Cuando el campo de juego esté parejo en el talento, en los afrodescendientes, se aumentará y subirá a la cima. Y muchos de aquellos nos liderarán en el presente y el futuro para que el mundo en que vivimos se convierta en un mejor lugar. Muchas gracias. Tenemos un excelente panel. Juntos, de la mano, nos abrazamos y juntos haremos que el futuro sea mejor que el presente o el pasado.
Dios los bendiga. Muchísimas gracias, diputado Mix, por sus grandes palabras tan inspiradoras y por su enorme liderazgo y compromiso con todos los asuntos latinoamericanos y particularmente este tema tan crítico sobre las comunidades afrodescendientes en nuestra región, en Latinoamérica. Realmente ha representado totalmente muy bien a The Dialogue y la Inter-American Foundation. Ojalá podamos seguir trabajando juntos, orientados hacia objetivos que no son tan caros a todos nosotros. Muchísimas gracias por hacerse un tiempo en su agenda. Sé que está muy ocupado y que tiene muchas cosas de las que ocuparse, así que muchas gracias por hacerse un tiempito para darnos regalarnos estas palabras. Sí, no sé si escucharon a Paula, que de repente, ahí la estoy viendo a Paula, la estoy viendo desde la pantalla. Muchísimas gracias por sus grandes palabras. Qué bueno verlo, señor Mix, realmente es un orgullo trabajar con ustedes y tener a alguien que tiene 20 años de experiencia de trabajo en estos temas. Lo único que tengo para decir es que lo mejor está por venir, hay buenas cosas que se van a venir y que vamos a seguir trabajando juntos, ¿sí? Gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias, Michael. Gracias, Gregory. Qué bueno verte. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con nuestra sesión después de estas palabras tan inspiradoras por parte de nuestro presidente, y realmente quería enfatizar que qué placer es para nosotros como The Dialogue asociarnos con la IAF, ¿sí? La tengo Paloma Adams, que son todos miembros que juegan un rol súper especial en el desarrollo y en el trabajo sobre todos estos temas que tienen que ver con el desarrollo en el hemisferio. Bien, ya hemos dicho muchísimo, ¿no?, sobre darle un marco inspiratorio a este tema, pero bueno, The Dialogue está muy comprometido con todo lo que tiene que ver con el estado de desarrollo de los temas de los afrodescendientes. Si ustedes ven cuáles son las prioridades que tenemos en el diálogo, tenemos el Estado de Derecho, los derechos humanos, oportunidades educativas, migración, inclusión financiera, y realmente se habrán dado cuenta que le damos muchísima importancia a todo lo que tiene que ver con las comunidades afrodescendientes en todos los países en donde trabajamos, y como muchos de ustedes ya saben, la región está atravesando una situación súper difícil en donde la comunidad afrodescendiente realmente ha sido particularmente impactada, sobre todo por lo que vemos por los estudios hechos por la CEPAL, y realmente el 2012-2013 la región venía avanzando bastante bien. También las comunidades afrodescendientes que habían logrado ciertos avances, pero ahora la región está estancada, digamos, un poco por la situación que estamos viviendo, sobre todo por la pandemia, ¿no? La pandemia, esta coyuntura, ha llevado a que la situación y la realidad se haya agravado. Creo que hay algunos temas que queremos enfatizar y resaltar en esta conversación que vamos a tener, algunos temas obstáculos que han aparecido y han obstaculizado los avances y el progreso de las comunidades afrodescendientes. Nos apoyamos en los datos. Yo creo que muchos de los afrodescendientes no están siendo contabilizados, entonces tenemos que apoyarnos en datos más confiables, ¿sí?, para poder saber cuál es la situación real y así promover el desarrollo de políticas más inclusivas. Sí sabemos que hay una historia de exclusión y de temas de racismo a los que se ven enfrentadas las comunidades afrodescendientes. También hay una disparidad en la ocupación de posiciones de poder a nivel gobiernos y también privado, y eso también es un desafío a enfrentar. Como ya lo dije, la pandemia ha sido particularmente devastante para las comunidades afrodescendientes, y desproporcionadamente son los trabajadores esenciales de primera línea, ¿no?, que están súper expuestos todo el día y tienen un acceso desigual a los servicios de salud. Entonces, como estamos en un momento súper crítico,
y a medida que los países en la región están implementando planes para poner en marcha su economía, deben incluir políticas que estén apuntadas a las necesidades específicas de estas comunidades. Y yo creo que las organizaciones afrodescendientes en la región, incluyendo estas que están representadas en el panel de hoy, realmente deberíamos aplaudirlos por todos los avances y el progreso alcanzados hasta la fecha, y los gobiernos tienen la responsabilidad de trabajar con conjunto y en sociedad y en alianza con la sociedad civil para garantizar que estas comunidades estén representadas justamente en sus planes para la recuperación. Bien, van a haber muchos países que van a estar participando de esta discusión. Sabemos que muchos países tienen algo para decir, en cada país hay una realidad diferente, pero nos queremos focalizar en las oportunidades que tenemos en cada país en función de las posibilidades de expansión, para que apuntemos juntos al progreso, al avance, al futuro, para que definamos cuál es el rol de cada uno de los sectores. El sector privado está comprometido y está actuando en forma activa. Desafortunadamente hay gobiernos un poco represores y hay pequeños grupos, digamos, que son muy cerrados, en donde las comunidades afrodescendientes se ven afectadas y les cuesta muchísimo más realizar cambios y avanzar. Y desafortunadamente a veces las oportunidades son desiguales en algunos rincones de nuestra región. Y sí, se ha reconocido que las comunidades afrodescendientes están atravesando situaciones muy desiguales, muy dispares y a veces muy tristes en algunos rincones de Latinoamérica. Y realmente lo que queremos es trabajar juntos y buscar oportunidades para encontrar formas constructivas de construir, de ir hacia el futuro, de apoyarnos en los éxitos que ya hayamos tenido, y también trabajar en aras de una sociedad mucho más abierta y más democrática a nivel región. Realmente fue un placer tenerlo al diputado Mix, y estoy de acuerdo con él. Tenemos disertantes espectaculares que van a compartir con nosotros todas sus perspectivas y sus pensamientos sobre todos estos temas expuestos, y como dijo el diputado Mix, Paula Moreno es la presidente de Manos Sensibles, y bueno, ella también fue ministra de Cultura en Colombia. Tiene una biografía impresionante, pero bueno, no quiero expandirme mucho. La pueden leer en nuestro link de Dialogue, y también es parte de Inter-American Dialogue. Bienvenida, Paula. Judith Morrison es consultora senior para el desarrollo social en la División de Género y Diversidad en BID, y tiene muchísima experiencia también en estos temas, y realmente conoce mejor que nadie esta situación. Ha trabajado por muchos años, tiene muchísima experiencia. Judith también trabaja en la IAF y también para Inter-American Dialogue, y ahora también está en el BID, estuvo por todos lados. Entonces para nosotros también es un placer tener a Judith Morrison dentro de nuestro panel. De la región per se, queremos darle la bienvenida a Marco Antonio Ramírez, que viene de Perú. Es el presidente de Ashanti, que es la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Y Marco Antonio, muy bienvenido a nuestro panel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Es un gran placer. Y nuestra última disertante es María Silvia de Oliveira, que es la presidente, es brasileña, es presidente de GLDES, Instituto de la Mujer Negra en Brasil. María Silvia también tiene una trayectoria de experiencia impresionante en este campo. Realmente ha sido una militante en los movimientos de mujeres negras o feministas negros de color en Brasil, y realmente también estamos súper ansiosos de escucharla hablar y de compartir lo que tenga para decir con nosotros. Así que bienvenida. Bueno, vamos a empezar con Judith, ¿sí? Quiero hacerle un par de preguntas y darle la oportunidad para, digamos, darnos un poco cuál es su perspectiva, que nos diga dónde estamos parados en este momento, en esta coyuntura, con respecto a las comunidades afrodescendientes en la región, cuáles han sido los efectos del COVID-19 sobre estas comunidades, y si el impacto y, digamos, o las consecuencias, o cuál ha sido el nivel de retroceso en función de los avances que se habían logrado en estas comunidades. ¿Cómo ve ella? ¿Cuáles son las claves para la recuperación económica?
cuáles fueron las experiencias exitosas en el pasado, cómo han podido superar algunos de los obstáculos en el pasado estas comunidades, como por ejemplo para mejorar las oportunidades laborales, etcétera, etcétera. Y seguramente con todo lo que tenga que ver con la ecuación mercado y empleo a nivel sector privado, a nivel del incremento de las políticas o de las actividades del sector privado para mejorar un poco la situación. Entonces, Judith, te voy a dar ahora, el micrófono es tuyo, ¿sí? Sí, muchas gracias, Michael. Es un gran privilegio y honor estar contigo esta mañana. Muchos hemos estado trabajando durante décadas en esto y quiero reconocer al representante Gregory Meeks que ha estado siguiendo este tema en tanto tiempo más que todos nosotros en el panel, y reconocer ministra Paula Moreno, una figura histórica y aliada tan importante en estos temas, y el presidente de la IAF, Paloma Adams, que tiene gran compromiso con las temáticas en la región, y Michael, tú y el Inter-American Dialogue han tenido un rol pionero en cuanto a los datos de los afrodescendientes. Sabemos que representan del 20 al 22% de la población según los censos nacionales. Quizás sea más alto, hay algunas estimaciones que llegan hasta el 30%, pero a pesar de que los afrodescendientes son una gran parte de la población, también representan a muchos de los pobres. Cuando hablo de afrodescendientes, me escucharán referirme mucho a Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, porque son países en donde podemos mirar datos longitudinales de 10 años, donde no hubo cambios en designaciones para afrodescendientes en los censos y los informes. Es valioso mirar estos países porque sabemos que comparamos las mismas personas a lo largo del tiempo. Sabemos que un 26% antes de la pandemia de los afrodescendientes eran pobres. La buena noticia es que la tasa de pobreza extrema ha reducido sustancialmente. En Brasil, entre 2006 y 2015, descendió al 55%. Uruguay, 76% para el mismo periodo. Perú, 61%. Así que hemos visto gran mejora. Cuando pensamos en la población afrodescendiente, quiero que nos refiramos, porque sé que muchas de las personas que están escuchando hoy pueden ser relativamente nuevos a la población. Piensen, por ejemplo, en Montevideo, considerado una de las ciudades más europeas del hemisferio. La población en Montevideo tiene un 14% de afrodescendientes, que es la misma proporción que en Estados Unidos. Entonces, es una referencia útil porque hablamos de 117 millones de personas en números que usan los informes de los censos nacionales. Quiero que pensemos en el desarrollo económico y las mejoras económicas y en educación. Y en realidad voy a empezar con educación, porque en la escuela primaria muchas de las brechas se han cerrado en varios de los países, en particular Brasil, Perú y Uruguay, en términos de acceso a la educación primaria. Esto es muy importante porque significa que los afrodescendientes están completando estos años de educación primaria y que hay posibilidades de pasar a la educación superior. Voy a contar anécdotas. Cuando miramos específicamente Panamá, Costa Rica, Nicaragua, vemos niveles altos de logro de educación, en particular entre mujeres afrodescendientes. En Panamá sabemos que los años de promedio más alto es de mujeres afrodescendientes que tienen más años de educación que los hombres blancos de ese país. Hay lugares optimistas. Como dijo Mix, la importancia de aprovechar este potencial y de gran resiliencia. Son individuos y comunidades que durante mucho tiempo enfrentaron falta de acceso a servicios, falta de acceso a oportunidades, pero han podido construir y progresar a pesar de estos desafíos. Entonces no quiero que veamos el vaso medio vacío. Creo que hay muchas veces o muchas maneras en que el vaso está medio lleno para los afrodescendientes, y estas experiencias pueden ayudar a avanzar. En Brasil, hablando del empleo, el sector formal, un 26% de los afrodescendientes son supervisores, un 6% son gerentes. Sabemos que en el contexto de Brasil,
que es aproximadamente 50%, un poquito más, de afrodescendientes. Sabemos que los números en empleo, como por ejemplo 6% en gerencia, es muy bajo. Solo identificamos una mujer afrodescendiente que fuera presidente o directora de una corporación. Así que hay vacíos en los niveles más altos del sector privado, pero hay programas como Primero Entrego que subsidian el ingreso de trabajadores a su primer empleo y tuvo impacto en la participación de afrodescendientes. Esto parece una medida prometedora y que podemos seguir haciendo. Sabemos que en muchos países, en Perú nada más, en el Banco Interamericano de Desarrollo hicimos una encuesta y que vio que 57% de peruanos afrodescendientes habían experimentado discriminación en el mercado laboral. Hemos hablado de la importancia de eliminar fotografías de los currículum y que los espacios sean más abiertos, pero hay dificultades a través de los medios sociales. Es muy fácil saber cuál es el aspecto de una persona. Entonces hay nuevas formas de exclusión. Y lo bueno es que las empresas están teniendo más en cuenta esto de incrementar el nivel de participación de afrodescendientes en el sector privado porque quieren poder acceder a los mercados, entienden la noción de resiliencia y saben que ciertos mercados están creciendo incluso durante la pandemia. Algunos son mercados de nicho o consumidores que no han sido alcanzados en el pasado. En el BID, el laboratorio está analizando un Venture Capital Fund que está enfocado sobre afrodescendientes y otros grupos vulnerables para Venture Capital, porque históricamente son grupos excluidos, pero varios sectores, como tecnología, estamos viendo gran crecimiento, interés y oportunidades, en particular de Sudamérica, pero también en América Central. Este alto nivel de informalidad significa que cuando miramos sistemas de jubilación o intervenciones para que la gente tenga dinero en efectivo, es importante saber que muchos afrodescendientes están fuera del sector formal. Un 20% de afrobrasileros tienen una pensión o pueden acceder al sistema de jubilación comparado con el 40% de blancos. En Uruguay es 14%. Entonces, la gran mayoría de afro-uruguayos están fuera del sector formal. Cuando hacemos intervenciones enfocadas, es considerar otras alternativas y ver que hay apoyo salarial para esos individuos. Por ejemplo, durante la crisis del COVID, el BID y otros bancos de desarrollo habían dado apoyo específico para que las empresas retengan a los trabajadores a través de subsidios para los salarios, y esto permitió que las personas permanezcan en su empleo durante más tiempo con el compromiso de que la empresa retendrá a ese personal más allá de la pandemia. Es una manera de asegurar que aquellos que tienen empleo formal lo retengan y continúen dentro del sistema y no sean dejados de lado. Voy a hablar del COVID específicamente. Hablamos mucho de datos. El desafío con COVID es que no tenemos buenos datos sobre raza y etnicidad. En varios países vimos más datos y a medida que la crisis avanzó se ha hecho más difícil y las personas tienen menos probabilidad de responder. En algunos países temen recibir tratamiento diferencial si revelan su raza o etnicidad. En cuanto al sistema de salud, debemos incentivar a que las personas incluyan su raza o etnicidad en su información de salud, pero es una brecha y también hay una demora en cuanto al procesamiento de datos y siempre estamos un poco retrasados en la discusión. Habiendo dicho esto, les voy a compartir unos datos de Colombia. Antes, en la pandemia, vimos 1,3% de casos de COVID confirmado entre los afrodescendientes, un 4,9% en la población general, pero entre este grupo 3,1% representan 3,1% de las muertes, mientras que era solo 2,7% en la población en general. Esto significa que afrodescendientes se mueren a una tasa mayor por COVID.
creemos que podrían ser comorbilidades. Hay cierta evidencia que Brasil, de que los afrodescendientes en junio y julio tuvieron una tasa más alta, así que posiblemente busquen servicios de salud o tratamiento en un estadio más avanzado del COVID, pero sabemos que está afectando de manera desproporcionada a afrodescendientes y otras poblaciones vulnerables. También sabemos que afrodescendientes, 65 a 80% de las mujeres afrodescendientes en Panamá trabajan en trabajos manuales. Sabemos que son personas que son enfermeras. Hay un grupo grande de enfermeras afropanameñas, personal de limpieza, personal de entrega, y que proporcionan otros tipos de servicios que requieren que trabajen en la calle y no a distancia. Y muchos de ellos son afrodescendientes. Hablando de teletrabajo, sabemos que pocos afrodescendientes aprovechan el teletrabajo. En la mayoría de los países en Brasil, la población en general hace teletrabajo en un 17%, la población general, pero un 7% de afrodescendientes. Entonces, cuando hablamos de trabajadores esenciales y aquellos que tienen altos niveles de exposición, a menudo son afrodescendientes. Hemos hablado sobre este tipo de situación de teletrabajo. Quiero proponer un par de soluciones en áreas que parecen prometedores. Uno es los datos. Queremos juntar datos durante COVID-19, durante la pandemia, y también asegurar que estemos obteniendo datos de mayor calidad de datos demográficos en diferentes áreas. Queremos mejorar la calidad de las encuestas de salud, de educación, empleo. Inter-American Dialogue en los primeros años estuvo muy involucrado en esto. Miramos datos de censos, de encuestas de hogares, y ahora creo que tenemos que hacer encuestas más especializadas por sectores. Esto nos permitirá dirigir intervenciones, y en el contexto del COVID-19, cuando estamos haciendo intervenciones universales, queremos asegurarnos de que los aspectos de estos programas que están dirigidas a los afrodescendientes funcionen bien. Tenemos una pregunta en el chat sobre el emprendimiento y el desarrollo del emprendimiento, que debemos seguir considerando la exploración de esta zona. Hay innovaciones digitales en los emprendimientos. Recibimos hace varios meses un grupo de mujeres afrodescendientes en FinTech de Brasil. Ocurrió unos meses antes de la pandemia. Fue interesante porque pensar en la especialización del subsector de mujeres afrodescendientes en tecnología. Estaban en tecnología de finanzas las mujeres afrodescendientes de este grupo, y vemos que las innovaciones que están surgiendo son estas, que son tan valiosas durante épocas de COVID. Son negocios con potencial para crecer ahora. Lista de contacto, pagos, son muy, muy ágiles y muy fáciles de adaptar y de hacer aumentar o crecer los negocios cuando se utilizan este tipo de tecnología y se usa el FinTech y el Venture Capital, y también con mejoras en el sector formal y los proveedores. Vemos cada vez más que el sector formal, en particular el sector privado, le gustaría usar proveedores locales para reducir los costos de logística, para apoyar a las comunidades locales. Entonces hay todo un ecosistema de conversaciones acerca de los afrodescendientes en el sector privado como parte de la recuperación económica. Sé que la ministra Paula Moreno ha estado muy involucrada incluso en temas de cultura, cómo se conectan países entre sí para que mantengan diálogos, para asegurar que los artistas y creadores culturales reciban pago y se compensen por su trabajo y sus talentos. Lo digital creo que ha explotado y tiene que explorarse más allá. Tercero, las mejores prácticas. Creo que la IAF ha hecho gran trabajo y sabremos, nos contarán de 2 experiencias próximamente. Lo maravilloso de la IAF es que trabajando con comunidades locales hay un sentido
claro de que estos programas se dirigen a afrodescendientes. Hay otros espacios en que los afrodescendientes hacen proyectos altamente efectivos, pero que no se evalúan ni se sistematizan, entonces no sabemos la efectividad de los programas. O segundo, hacen intervenciones que son adaptaciones raciales y culturales, pero debido a la resistencia no los llaman como tales, no los nombran como tales. Entonces es difícil aumentarlos porque todavía nos falta hacer más sistematización de este tipo de trabajo. En el BID estamos mirando más y más a intervenciones de ciencias del comportamiento, maneras en que podamos informar e influenciar las maneras en que se suministran servicios e intermediación en el mercado laboral y muchos programas de capacitación. Hemos completado lo que llamamos el Nudge, donde le mostramos ejemplos de roles, de modelos de roles afrodescendientes que han tenido éxito. En esta parte de la encuesta intentamos ver de cómo les va a estos participantes que tienen ejemplos de éxito de afrodescendientes. Son maneras en que podemos ser muy concretos sobre los próximos pasos. Es un tiempo muy difícil, complicado. Debemos compartir experiencias entre instituciones y aumentar la masa crítica de personas que trabajan sobre la problemática de afrodescendientes en la región y también en políticas. Los afrodescendientes son un grupo poblacional y cualquier aspecto de la política puede fácilmente incorporar aspectos de afrodescendientes que representan hasta el 30% de la población en Latinoamérica y el Caribe. Es nuestra responsabilidad para mejorar las vidas de estas personas y asegurar que su participación y perspectiva se incluya en todo lo que hacemos. Muchas gracias, Michael. Muchísimas gracias, Julie. Un gran aplauso para vos. Fue increíble todo lo que dijiste, todo lo que nos brindaste. Fue realmente una puesta en común súper impresionante. Fue súper práctico, súper concreto, súper bajado a la tierra. Así que muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Antes de darle el micrófono a ministra Morena, quisiera recordarle a la audiencia de que pueden transmitirnos sus preguntas, ¿sí? A través de la aplicación de preguntas y respuestas, Q&A de Zoom. También pueden seguir el evento por Twitter usando el hashtag AfroDescendantsLatam, ¿sí? O pueden mandárnoslo por mail también. Para nosotros es un placer tenerla a la ministra Moreno con nosotros, para que comparta un poco con nosotros, digamos, un poco de su vasta y grandiosa experiencia y cuál es su perspectiva acerca de los trabajos que se están haciendo y los desafíos venideros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michael. Y a la Fundación Interamerican Dialogue, que también fueron mis casas por esta invitación. Para mí es un placer estar acá con este gran panel, compartirlo con mi gran amiga Judith Morrison. Así que estoy conectada, no estoy conectada, me pueden escuchar. Bueno, bárbaro, perfecto. Bien, entonces decía mi gran amiga Judith Morrison, para mí es un gran honor también haber estado junto con el panel con el diputado Mix. ¿Cuántos años hace que venimos trabajando todos juntos? ¿Cuántas reuniones hemos tenido en la oficina de Interamerican Dialogue? ¿Cuántos años? 20, 10, 15, 20 años discutiendo y teniendo conversaciones con grandes líderes como María, Marco Antonio, siempre tratando de reflexionar sobre temas de la igualdad racial, ¿sí? Todos siempre abocados a tratar estos temas. Bueno, ahora voy a cambiar de idioma, ¿sí? Vamos a cambiar español, ¿sí? Porque estamos en Interamerican Dialogue y mi lengua nativa es español. Saludando a la audiencia que nos está acompañando en este momento, quisiera plantear los 3 puntos. Primero, el progreso, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de también, como bien lo mencionaba Judith, en muchos de los puntos específicos con información, ¿no? Con datos. Y hemos progresado sin duda porque no hemos parado de trabajar, ¿cierto? El progreso responde no solamente a un hecho fortuito, sino que muchos no hemos parado de trabajar
y hemos realizado un trabajo transnacional que yo creo que el diálogo es una muestra de eso. Este ha sido un esfuerzo transnacional. Muchas de las grandes crisis, por ejemplo, que hemos tenido como comunidad afrocolombiana, la primera expresión de solidaridad muchas veces no viene ni del Congreso colombiano ni de líderes colombianos, sino que llega a Estados Unidos, de instituciones, de organizaciones, de ONGs, del Congreso de Estados Unidos diciendo por qué pasó esto, estamos al lado y en solidaridad con estas comunidades. Entonces, yo creo que el progreso hay que dimensionarlo, hay que verlo, sí, teniendo en cuenta que nos falta muchísimo trabajo, pero solamente quiero mencionar 2 o 3 aspectos rapidísimo. Primero, el fortalecimiento de liderazgos individuales y colectivos que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas. Hay un fortalecimiento de organizaciones que son ancla, que son pilar, que han generado un poder efectivo, cada día han crecido en vocería y que sin duda hace 1 o 2 décadas no existían y que hoy existen. E incluso esa cantidad que yo quisiera resaltar, de nuevas organizaciones y de nuevos liderazgos que nos están mostrando perspectivas, por ejemplo, la Asociación de Economistas Afrocolombianas, la Asociación de Médicas Afrocolombianas que están desarrollando una agenda para el COVID-19. Muchas asociaciones más allá de los movimientos sociales, muchas asociaciones de jóvenes, muchas asociaciones ya temáticas, muchas organizaciones. De igual forma hemos crecido, sin duda, sigue siendo poco, pero en representación. Yo tuve la oportunidad de ser la primera ministra negra de Colombia, pero hoy en todos los gobiernos hemos tenido representación, hemos aprendido también de ese ejercicio de representación, pero muchos de estos temas muestran sin duda un proceso, ¿no? Hay una masa crítica que si bien sigue siendo muy pequeña, como bien lo mencionaba Judith, en el sector privado y en otros sectores, pero ya hay 1, ya hay 2, ya hay 3 y vamos sumando, ¿no? Entonces yo creo que ese progreso cada día tenemos que verlo de una manera más clara, tenemos que verlo en la capacidad de vocería, de reacción, de ejercicio también, de abrir espacios, etc. En términos de los aprendizajes, yo quisiera enfatizar que, y relacionarlo con lo anterior, y es también hay una relatividad de ese poder y ese progreso, porque sabemos que para la mayoría muchas de las condiciones no han mejorado, e incluso lo que estamos viendo con esta pandemia, como lo estamos viendo incluso y mapeando en el sector educativo en términos económicos, es que podemos empeorar y que en esos, por ejemplo, en el caso de Colombia, más de 4 millones de personas que han perdido su empleo, que están pasando a la pobreza extrema, pues ya estaban ahí muchas personas afrodescendientes, pero puede ser un número bastante alto y un número bastante grande. Entonces, es la relatividad del poder, la relatividad del progreso, porque ya vemos que no es solamente un tema piramidal, digamos, de tener una figura o tener solo un ministro, tener uno, que sin duda es importante, sino que cada día esto debe ser más horizontal, que tenemos que crecer de manera más orgánica, que tenemos que crecer desde los gobiernos locales, también la presencia del gobierno nacional, pero que tiene que ser un ejercicio mucho mayor, que tenemos que tener masas críticas, ya no solamente, digamos, como esos role models, como esos referentes, sino que esas masas críticas incluso son la tecnocracia que necesitamos en el Ministerio de Hacienda, la tecnocracia que necesitamos en diferentes espacios, en el sector privado, en el sector de tecnología, que Congressman Nix lo mencionó en su discurso. Es decir, estamos buscando los líderes afro en el sector de tecnología que está y que va a dominar mucho más esta nueva década y tenemos muy poca gente. Entonces creo que ahí empezamos a ver esa relatividad del poder, esa relatividad del progreso, pensando en que muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de lograr algunos espacios, pues cada día nuestra responsabilidad es jalonar a mucha más masa crítica, abrir muchos más espacios de vocería y lograr que esto esté mejor distribuido y lograr que sea más natural. Es decir, yo creo que una de las grandes metas, y ahí me voy moviendo, Michael, porque sé que estamos con el tiempo medido un poquito, pero es una de las grandes metas en esta nueva década, y es cómo logramos que ya sea más natural y no tan excepcional muchos de los avances que hemos tenido, ¿sí? Que ya no sea una cosa tan excepcional.
Y en términos también, digamos, del aprendizaje que lo uno con los desafíos, es que yo creo que la presentación de Judith nos dio como mucho norte en eso, y es ser específicos en la agenda de avances que necesitamos en materia de equidad racial, muy específicos, ¿cierto? En términos de conectividad, en términos de acceso a educación, en términos de ingresos, porque necesitamos activos, ¿sí? En términos de balance, ya no solo para estar haciendo incidencias, sino desde adentro estar generando también las propuestas que cambien sistemas, ¿sí? Entonces creo que también parte de ese siguiente nivel, de esta nueva década que sin duda trae muchas oportunidades. Ayer solamente estábamos con la Fundación Ford lanzando The Black Feminist Fund, un fondo de 15 millones de dólares que va a apalancar para la próxima década y se va a aumentar porque es el compromiso del presidente de la fundación, que va a apalancar pues una cantidad de recursos incluso adicionales para los movimientos de mujeres negras a nivel global, ¿cierto? Asimismo, si nos vamos incluso en el tema cultural, que el congresista Mix y Judith lo mencionaron, tenemos también el fondo, por ejemplo, que Netflix acaba de lanzar para equidad racial, ¿sí? Un fondo de 100 millones de dólares. Es decir, hay nuevas oportunidades, hay nuevos fondos. Esa masa crítica que ha crecido no solo en Colombia o en Brasil, sino a nivel global, en Estados Unidos también, está abriendo unos espacios y siendo explícito, ¿no? Ya no es solo el reconocimiento racial retórico de existimos, aquí estamos, mírame, sino es el reconocimiento diciendo, hoy tenemos posiciones de poder y queremos apalancar a otros, y ya no solamente en Estados Unidos, sino a nivel transnacional. ¿Sí? Yo recibo llamadas diciendo cuáles son las películas Afro Paula en Colombia que queremos en Netflix o que queremos en estas plataformas. Entonces hay una cantidad de oportunidades, y yo creo que el siguiente nivel, que es el que nos estamos planteando, son muchos los poderes que necesitamos, ya no solo es el poder público, es el poder privado, es el poder de las comunicaciones, es el poder tecnológico, y tenemos que generar liderazgos mucho más efectivos en cada uno de estos espacios. Y también cómo ayudamos a que se naturalice nuestra presencia en esos espacios. Es decir, que ya cuando Michael o Judith o María o Marco vengan a Colombia, ya no sea una cosa excepcional, ven a alguien en el gobierno y decir, hay uno, celebración. No, 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 es que ya sea normal, y si hay 5 y si hay 10, pues es que eso sea normal. Entonces, yo quisiera, Michael, dejarlo ahí, excelente, cerrando un poco también diciendo que desde Manos Visibles, que es la organización que he tenido pues el gusto de liderar en esta década, estamos en esa tarea, ¿no? De ayudar a incubar cada vez más masas críticas, porque tenemos, o sea, somos más, pero tenemos que ser muchísimos más para lograr generar transformaciones más sistémicas. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. No, al contrario. Gracias a ti, Pablo, excelente, como siempre, muy clara, muy lúcida, y también muy de... que nos recuerda que estamos en un momento lleno de oportunidades y posibilidades para construir sobre la base ya avanzado y hacer mucho más. Entonces, muchísimas gracias por esas palabras. Y ahora le voy a dar la palabra a Marco Antonio para que, bienvenido Marco Antonio, y es un gusto tenerlo con nosotros, y a ver si nos podría contar un poco de la situación más bien en Perú, que usted y su organización se encuentra ahí, los avances que se ha hecho y los retos pendientes. Entonces, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar. Pero yo no podía iniciar sin antes rendir un pequeño homenaje igual a Paula Moreno, a María Silva y la propia Judith incluso, porque nosotros los jóvenes que no pasamos los 30 años, creemos que el resultado de las luchas, demandas, insistencias de personas como ellas han hecho posible que nosotros tengamos la valla un poco más baja, los jóvenes, ¿no? Y que se unen a toda esta lista de personas, ancestros, ancestras, que nos enseñaron la importancia de la palabra resistencia, no solamente a la esclavitud, al racismo, a la violencia policial, a la desigualdad, sino también a hoy a lo que es el COVID-19, ¿no? En el marco de este COVID-19, lo que nos dijeron los gobiernos eran que debemos lavarnos las manos, ¿no?
cuando la poca agua que existe en nuestras comunidades afrodescendientes es muchas veces la paradoja de decidir si es para tomar o para bañarnos. Nos dijeron también que debíamos tener un distanciamiento social entre todas las personas, cuando nuestras comunidades, nuestras casas suelen ser las más hacinadas de todos y todas, sin posibilidad de tener un mínimo de espacio entre nuestros hermanos y familiares, ¿no? Nos dijeron que no salgamos a las calles, que nos quedemos en casa, cuando vivimos en la total informalidad en nuestras comunidades, y si no salimos un día a trabajar, no comemos. Nos dijeron también que nos quedemos en casa y que las clases en los colegios, universidades iban a ser virtuales, y muchos de nuestros familiares han perdido el año, las clases, por no tener acceso a Internet, ¿no? En ese contexto, la pandemia, el COVID-19, se ha sumado a una pandemia histórica de siglos en el caso de los pueblos afrodescendientes, que es la pandemia de la desigualdad. En Perú, por ejemplo, solo 3 de cada 10 jóvenes afrodescendientes accede a una educación superior y solo 1 logra concluirla. El 90% de jóvenes afroperuanos en estado de informalidad y trabajos precarizados. Y cuando cruzamos los lugares más empobrecidos del país y más desiguales, con delincuencia, violencia y uso de drogas, suele también estar y cruzarse, coincidir con donde están las personas jóvenes afrodescendientes. En este contexto, digamos, de racismo estructural, de discriminación estructural, plantearía 2 desafíos en el marco de la propuesta planteada, la pregunta, que creo que no hay forma de tener políticas inclusivas y sostenibles para los pueblos afrodescendientes sin una participación directa de las organizaciones. Los afrodescendientes no hemos sido parte, durante el marco del COVID-19, de los procesos de construcción de la política pública para atender y prevenir la pandemia. La entrega de bonos económicos, la entrega de canastas y la prevención para vacunas, incluso en el marco del COVID, no han sido trabajadas con las organizaciones afrodescendientes. Los gobiernos, por lo general, han negado la participación de nuestros pueblos y han sido insuficientes en las políticas y no han respondido a las demandas nuestras, ¿no? Sobre todo con un enfoque intercultural, sin respeto a nuestro idioma y sin considerar incluso las medicinas tradicionales de nuestros pueblos. Entonces lo que necesitamos es una propuesta, digamos, que venimos demandando desde la juventud afrodescendiente de América Latina, la necesidad de institucionalizar los espacios de diálogo entre el gobierno y las organizaciones. Necesitamos que los jóvenes y no jóvenes afrodescendientes seamos actores activos de las políticas públicas y no solamente beneficiarios de las políticas públicas. Y importante la campaña que estamos impulsando, que es nada sin nosotros y todo con nosotros. Y digamos que el segundo desafío, que tiene que ver con la representación política, ya Paula Moreno lo ha explicado muy bien. Cuando vemos los cargos de representación política a nivel regional en Perú, no suele representar la cantidad de población afrodescendiente. En Perú somos el 3,6% de la población afroperuana, sin embargo, cuando vemos los cargos de ministros, congresistas, alcaldes, gobernadores, no solemos estar. Y ahí fue cuando le preguntamos a Juan, un niño de una comunidad afroperuana en Chincha, en el sur del país, qué quería hacer cuando sea grande. Y lo que nos dijo es que él quería ser futbolista. Y le preguntamos por qué no quiere ser presidente del Perú. Y nos dijo muy claramente que los negros en el Perú no pueden ser presidentes. Y es ahí, en ese contexto de desesperanza de la juventud afrodescendiente, que es importante tener espacios de representación que puedan visibilizar la proporción de población afrodescendiente. En este contexto, trabajamos con la IAF, una escuela de formación política de jóvenes líderes afrodescendientes. Tenemos ya 8 años trabajando en esta escuela de formación política, porque creemos que los jóvenes son los que deberían levantar las demandas históricamente postergadas de desarrollo de nuestras comunidades, ¿no? 300 jóvenes egresados de esta escuela de formación política que lograron incluir en el último censo del año 2017 la pregunta de autoidentificación étnica en la cédula censal, y además lograron incluir dentro de la currícula educativa los aportes de la población afrodescendiente. Creemos que es el momento de que las juventudes afrodescendientes asuman el liderazgo de poder demandar a los estados políticas públicas inclusivas, participativas y que puedan representar la demanda de la población afrodescendiente. En ese contexto yo terminaría con una reflexión general, para después tener un espacio para los comentarios, que tiene que ver con que no hay forma de construir una democracia sin la participación y la representación política de las personas afrodescendientes. En ese contexto me gustaría hacer un llamado a la cooperación internacional
porque es importante que sean los jóvenes afrodescendientes de América Latina y el Caribe que puedan seguir participando en espacios de programas de formación política en Estados Unidos, becas de maestrías, de doctorados, aprender de la experiencia del Black Caucus en Estados Unidos, para que sean ellos quienes luego, con todo este conocimiento, regresen a sus comunidades, a sus localidades y puedan ser los referentes positivos de muchos niños y niñas que creen que no puede ser posible llegar a esos puestos de toma de decisiones. Y les agradezco a ustedes por la oportunidad y luego dialogaremos en el marco de estos comentarios. Perfecto, muy bien, Marco Antonio. Muchísimas gracias por sus palabras y felicitaciones por el trabajo muy importante que está haciendo tu organización en un país donde yo viví por 4 años, hace 30 años, y me alegro que escuchar que hay avances importantes a pesar de muchas dificultades y obstáculos, pero hay avances y me alegro mucho escuchar sus comentarios. Bueno, con eso terminamos con las intervenciones, es un gran placer. No falo muy bien español, mi portugués es muy malo. No hablo muy bien portugués, mi portugués es muy malo, pero es un placer contar con María Silvia, con nosotros. María Silvia. Muchas gracias, Michael Schaefer. Discúlpeme si lo estoy pronunciando mal a su nombre. Buenas tardes a todas las personas que están con nosotros. Quiero agradecer al Diálogo Interamericano y a la Fundación Interamericana por la invitación y la oportunidad de traer aquí algunas reflexiones tan urgentes con relación al impacto del COVID-19 en las comunidades afrodescendientes de Brasil, América Latina. En fin, quiero saludar también al señor Mix, agradecer por sus palabras y felicitar a la Fundación Interamericana por sus 50 años de existencia y agradecer también el apoyo, la importancia de la actuación de la Fundación aquí en Brasil y la alianza que tenemos en proyectos con el GLDES en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres negras aquí en Brasil. Saludo también, y es una felicidad para mí dividir esta mesa virtual con la señora Paula Moreno, la señora Judith Morrison, conocer también a Marco Antonio Ramírez. Aquí en Brasil, nuestra lucha por emancipación se da mucho también en los últimos tiempos a partir de la sistematización de la producción del conocimiento de la población negra, y el GLDES forma parte principalmente ese conocimiento, esa sistematización, la hemos transformado a partir de nuestra lucha en políticas públicas. Eso sucedió mucho a partir de la conferencia de Durban, que posibilitó a nosotros, los afrodescendientes brasileños, avances significativos. Son pequeños avances, pero son significativos. Y el GLDES, en estos últimos 30 años de actuación, tiene una fuerte actuación en esas intervenciones, principalmente en lo que se refiere a la promoción y valorización de las mujeres negras. Avanzamos en la temática educativa, en razón de las políticas de cupos en las universidades, en las últimas elecciones municipales aquí en Brasil. Fueron muy importantes porque elegimos un número pequeño, pero más significativo, importante, de mujeres negras en las cámaras legislativas. Y fue un avance con relación a las elecciones anteriores. Y a ese fenómeno lo llamamos de ascendentes de María, que fue una iniciativa y una fuerza en la actuación de las mujeres negras a partir del asesinato de esta parlamentaria. Cuando hablamos un poco del coronavirus aquí en Brasil, esta crisis pandémica
puso justamente en el foco la fosa de desigualdades y las precarias condiciones de vida de casi la mitad de la población, evidenciando las inigualdades, las desigualdades que devastan a la población afrodescendente en Brasil, ¿no? Y el avasallamiento de los derechos como salud, vivienda digna, acceso al agua, saneamiento básico, todos elementos que impiden que la población afrodescendiente y negra se pueda proteger adecuadamente de los problemas que trae el COVID-19. Gueledés estudia a la mujer negra en este periodo de pandemia y desarrolló una investigación para evaluar el impacto de la pandemia en la vida de las niñas negras, ¿sí? Es el derecho a la educación de niños y adolescentes en tiempos de pandemia. Ese es el nombre de la investigación. Como resultado preliminar, pudimos darnos cuenta de que estas niñas están más sujetas a la ausencia escolar, el agravamiento de la salud física y mental, y también están más expuestas a la violencia. Y tendremos el resultado final de este informe en abril, dentro de poco. También desarrollamos un proyecto emergente para auxiliar a las mujeres pobres, entregándoles canastas básicas, kits de higiene, además de la ayuda a las víctimas de violencia doméstica, que bueno, vemos que tenemos acá en Brasil una pandemia dentro de la pandemia, ¿no? Hablamos de una pandemia de violencia doméstica. Tuvimos un impacto bastante importante en la cuestión del mercado de trabajo. Entonces la tasa de desempleo entre negros y morenos alcanzó en 17,3%, otro récord con relación al desempleo para la población afrobrasileña, ¿no? Principalmente las más afectadas son las mujeres negras. La gran mayoría de ellas aún desarrollan actividades en los áreas de cuidado, por ejemplo, son empleadas domésticas y perdieron su lugar en el mercado de trabajo. Tenemos datos epidemiológicos que nos informan que el 62%, la oradora se corrige, que informan que los afrodescendientes mueren por contagio de COVID-19 y de esa tasa el 62% es mayor en relación a la población blanca en la capital paulista. Se pide disculpas la oradora porque está nerviosa. Siendo San Pablo el estado más rico de la federación y el mayor. Cuando hablamos de la cuestión del impacto de la pandemia en la educación, el Banco Mundial ya demuestra que el 70% de los niños brasileños pueden no aprender a leer adecuadamente un texto simple cuando tienen 10 años de edad. Este es un dato que, lógicamente, impactará la vida de los niños afrodescendientes que viven un verdadero apartheid digital. Los efectos perjudiciales sobre el capital humano simplemente son una tragedia, es lo que señala este informe, para citarlo. En esta pandemia tenemos otro drama, justamente que es el número que nos asusta, el número de personas asesinadas por la policía y por los agentes de Estado en Brasil, y se estima que el 75% de esas muertes son de personas negras. Para finalizar, a contramano de todas las medidas necesarias, ¿no?, para la promoción de los derechos humanos, aquí en Brasil, principalmente en esta pospandemia, necesitamos que se apruebe en el Parlamento brasileño una serie de medidas legislativas, pero vemos que evidencian una destrucción de un desmonte, ¿no?, una destrucción de las políticas públicas
en áreas estratégicas de actuación a la asistencia a la población. Son medidas que limitan los derechos de las personas y que lógicamente dejará a millones de brasileños y brasileñas mayoritariamente afrodescendientes a una situación mucho más aguda de pobreza y marginalización en Brasil. Finalmente, pienso que nuestro mayor desafío siempre fue garantizar nuestro derecho más básico y fundamental, que es el derecho a la vida, y por lo tanto seguimos acá viendo los desafíos permanentes del vencer el racismo estructural y sistémico en Brasil. Para eso también contamos y pedimos la ayuda, el apoyo a nuestra lucha con la actuación del IAF, de los afroamericanos. Realmente quedé feliz con el discurso de George Meeks, que demostró la solidaridad con la lucha de los afrobrasileños. Quiero decir que fue esa misma sensibilidad que demostró que fue estratégica e importante para el fin del apartheid en Sudáfrica. Por lo tanto, contamos con esta sensibilidad y con el apoyo para esta lucha histórica de los afrobrasileños contra el racismo aquí en Brasil. Agradezco una vez más la oportunidad que me han dado. Muchas gracias, María Silvia. Maravilloso. Y excelente. Bueno, hemos tenido comentarios increíbles, espectaculares de nuestros 4 panelistas. Bueno, si se quedan conmigo y como, bueno, nos atrasamos un poquito para comenzar, sí, voy a hacer un resumen pequeño de los comentarios y después les puedo dar 2 minutos para responder a los comentarios. Hacemos los comentarios finales, sí, pero bueno, estaría bueno responder algunas de las preguntas que son muy buenas, las que han hecho. Una de las preguntas tiene que ver con si hay algún buen diagnóstico sobre la situación de los afrodescendientes en el Ecuador, que no es un país al cual nos hayamos referido en esta oportunidad. La otra tiene que ver con la situación que es muy diferente en Venezuela, porque estamos hablando de un gobierno más represivo, y cuál es la situación y si hay algún tipo de reflexión en cuanto a cuáles son los pasos a seguir conforme los eventos que se han desarrollado y conforme al impacto que esto puede tener en la comunidad afrodescendiente en cuanto a sus derechos, etcétera. También hay un par de preguntas sobre el sector privado. Algo ya dijimos sobre el rol del sector privado y sobre cómo hacerlos parte de este desafío, también hacerlos parte del cambio estructural y sistemático en las sociedades. Datos, Judith, también hablé sobre otros, sobre el acceso a los datos, qué tipos de estudios, qué tipos de datos estamos viendo, estamos recibiendo, datos que tengan que ver con el mercado laboral, con el empleo. Y, digamos, estos datos, ¿qué es lo que han arrojado en cuanto a cuáles son las necesidades de desarrollo? Y también se hizo otra pregunta con respecto a lo siguiente. Fue una pregunta muy interesante, y es la siguiente. Habla de que hay muchísimos desafíos, como Watchet, y espero no pronunciarlo mal, uno de los grandes desafíos que tenemos para recolectar datos tiene que ver con las necesidades de los afrodescendientes. ¿Qué ha pasado con las razones para la discriminación? ¿Cómo podemos ver esto? Hemos hablado un poco de que a veces es difícil identificar qué o cuál persona es afrodescendientes cuando hablamos de los currículums y las fotos, etcétera. Y la pregunta final, bueno, hay una pregunta que está estrictamente dirigida a nuestro amigo Marco Antonio, y esta pregunta viene de un buen amigo tuyo también, o por lo menos dice que es un gran amigo tuyo, Humberto, que se conocieron hace un par de años, en el 2015, cuando él estaba viviendo en Perú, y estaba estudiando y trabajando sobre temas de juventud afrolatina.
en un programa con Ashanti en Perú, que trabajó contigo, y dice, quizás me recuerdas. Bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de foto, de perspectiva ven en cuanto al desarrollo de la agenda, de la innovación, del mercado del emprendedurismo en función de las comunidades afrodescendientes en Perú? Y si existe un ecosistema, ¿sí?, que se esté desarrollando de cara a este tipo de avances, ¿hay algún tipo de agenda que se esté desarrollando para los avances en cuanto a la juventud afrodescendientes en Perú, en cuanto a el afroturismo o el trabajo que esté relacionado con el turismo? Quizás, Marco Antonio, puedas responder un poquito a esta pregunta. Y después la última pregunta, y nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos el tema en los Estados Unidos de las reparaciones. Sí, hay un comentario que el señor Evans de Illinois, que ha tomado una posición, ¿sí?, de pensamiento sobre las declaraciones para los afroamericanos. ¿Es este un concepto o una idea que, en su opinión, tiene posibilidades en Latinoamérica? ¿Se ha discutido esta idea? La idea de las reparaciones, declaraciones de reparaciones en Latinoamérica, ¿les parece que podríamos hacer espejo de esta iniciativa de los Estados Unidos? Bueno, pueden responder como quieran. Tenemos poquito tiempo, no nos vayamos de los 2 minutos porque ya estamos repasados de tiempo, pero bueno, vamos a Judith, ¿sí? Judith, ¿te parece que quisieras comenzar? Gracias, Michael, y gracias por estas preguntas. Bueno, en cuanto a Ecuador, quería mencionar que el gobierno está dentro de un proceso de discutir intervenciones específicas en un gran número de cosas, digamos, de todos los temas que hemos tocado en estas discusiones, así que vamos a ver muchísimas más políticas en función de esto. En cuanto al sector privado, quería mencionar que también hay iniciativas, específicamente en las compañías. El BID está involucrada en algunas de estas actividades para, digamos, formarlos en cuanto a las iniciativas de incluir a las comunidades afrodescendientes, pero también quisiera traer a colación que Gallaudet es Gallaudet es una de las primeras ONGs en Latinoamérica y el Caribe. Hace 20 años, cuando comenzaron a trabajar con el Bank Boston en un programa específico de manos a la acción. Entonces, lo que quería enfatizar es, digamos, que hay muchos vínculos que ya existen desde hace muchos años, ¿sí? Muchos vínculos y programas que ya han sido puestos en acción para mejorar las calidades de vida y oportunidades para estas comunidades. Cuando hablé sobre la intermediación de los mercados, hay un nuevo estudio que está en marcha que quizá podríamos discutir con Corina y su equipo. Bueno, hablamos estudios de cómo las personas se expandan, cómo buscan oportunidades. Me recuerda de un estudio que hicimos con Inter-American Dialogue hace un tiempo, de cómo veían a las maestras o los profesores a sus alumnos, cómo podían ver ellas los potenciales en sus alumnos, ¿sí? De qué forma alentaban a sus alumnos a expandir sus expectativas. Estamos haciendo estudios en ese sentido. Podemos, sorprendentemente, en algunos países y en corporaciones, cuando les preguntamos a las personas, les preguntamos, bueno, ¿qué piensas de tus padres? Y a veces las personas piensan mejor de sus padres que de sí mismos. Me estoy refiriendo a estudios sobre identificación, sobre posibilidades o expectativas. A veces también tienen mucho que ver con el lenguaje, con la terminología, con que sepan reconocer en qué momento se los está aludiendo como comunidad. También tenemos lo del turismo, por ejemplo. Sí, totalmente, en las ciudades. Con el BID hemos trabajado en iniciativas que se llaman, son coaliciones con ciudades contra el racismo y discriminación. Es el producto, es un programa que comenzó hace un tiempo, es muy interesante. Uruguay, Montevideo exclusivamente y muchísimas otras ciudades también han tomado esta iniciativa, incluyendo todo lo que tiene que ver con vivienda, programas de empleo, y es una forma increíble de mirar al problema a nivel subnacional. Muchísimas gracias a todos los panelistas y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
Sí, está bueno, es como casi volver a casa, ¿no? Poder ser parte de esto. Así que muchas gracias. Que sería el tema que escogería, hay que ayudar a cultivar también esas habilidades, esa educación y esos requisitos del sector privado, y que el sector privado invierta en eso, en esa diversidad que quiere ver. Entonces creo que es muy importante la formación, muy importante la educación, tener más masa crítica de ejecutivos, incluso nosotros en Manos Visibles, este año estamos lanzando un MBA con varias universidades y mirando cómo ayudamos a generar una masa crítica y que las empresas de una vez se comprometan a absorber este personal. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos, deseando que de verdad toda la salud, todo el bienestar y que bueno, que ojalá no tan lejos nos podamos encontrar. Muy bien, excelente, muchas gracias. Marco Antonio. Gracias, Michael. Sí, Humberto, sí lo recuerdo, así que qué lindo verte por aquí. Mira, están en Perú, por ejemplo, los jóvenes afrodescendientes crecemos desde muy niños con algunas películas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la historia afroamericana. La historia de Malcolm X, Martin Luther King, que suelen ser los únicos elementos muchas veces de identificación afrodescendiente. Y en base a esto, en esta nueva generación, digamos, de jóvenes, se han comenzado a tejer una serie de redes para buscar emprendimientos juveniles afroperuanos. Por ejemplo, está ahora la intención de crear polos, aretes, con estampas de líderes afrodescendientes del mundo, e incluso hay una gran cantidad de mujeres que están construyendo una industria propia a partir del cabello. Las trenzas, los peinados, las mujeres afrodescendientes, hay cada vez mucho más jóvenes que se dedican a al cabello de las mujeres afrodescendientes. Y también en materia de turismo, también. Yo creo que hay una nueva generación de jóvenes que ha identificado algunas rutas, zonas, digamos, coloniales, donde vivían sus ancestros y ancestras, y en el marco de eso están generando guías, están generando rutas turísticas, sobre todo para turistas nacionales e internacionales, ¿no? El marco del COVID ha reducido, pero sí, digamos que esta nueva generación está tomando algunos elementos importantes de países como Colombia, incluso Estados Unidos, para generar emprendimientos propios a partir de su identidad colectiva afrodescendiente. Entonces sí creo que hay una nueva generación de jóvenes que, a pesar del racismo, discriminación, la invisibilidad de la política educativa, ha empezado a tener una propuesta contraria que pueda ser positiva para luchar desde sus espacios, desde lo privado, y así construir un país mucho más inclusivo, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. María Silvia, la última palabra para usted. Bien, quiero decir rápidamente, porque Judith ya planteó el tema de que GLDs tiene un trabajo pionero para la inserción de jóvenes negros y negras en el mercado de trabajo, y tuvimos recientemente la iniciativa de empresas nacionales e internacionales de hacer programas de entrenamiento, capacitación 100% para jóvenes negros y negras, en un intento de aumentar la inserción de esos jóvenes en cargos de decisión. Sobre la pregunta de Tania, sobre cómo hacer que las personas se identifiquen como afrodescendientes, hicimos una campaña hace 20 años más o menos, casi, en el último censo, para que las personas pudieran identificarse durante el censo aquí en Brasil como personas negras y mestizas. Hay un término técnico que se usa en nuestro trabajo. La campaña se llamaba "No dejes que tu color pase desapercibida", exactamente para estimular a las personas negras a que se autodeclaren negros o mestizos, y aquí en Brasil la nomenclatura es población negra. Eso quería decir rápidamente y agradecerles una vez más por esta oportunidad de poder traerles más o menos el panorama general de la situación en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, María Silvia.
Bueno, con esto concluimos entonces nuestra sesión. Perdón que no pudimos cubrir todas las preguntas, había muchísimas, súper interesantes. Obviamente este es un tema que genera y dispara muchísimo interés, como dijo Gregory Mixes en our mix. Es una charla que viene en el momento justo, ¿sí? Se están produciendo muchísimos cambios en la política, en la realidad, tenemos la coyuntura de la pandemia que nos ha forzado a, digamos, a confrontarnos, a movernos más rápido, porque todo se aceleró. Gracias a todos por estar acá, gracias a todos nuestros disertantes. Realmente creo que hemos logrado muchísimo hoy. Hemos escuchado un montón de disertaciones súper interesantes, llenos de oportunidades y de pensamientos inspiradores y positivos. Fue todo súper instructivo, fue súper inspirador e iluminador en cuanto a lo que se hizo y a lo que nos queda por hacer y lo que se está haciendo. Así que realmente muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias también a las más de 300 personas que hoy se unieron a esta conversación de muchas partes del mundo para escuchar y compartir sobre estos temas. The Dialogue va a seguir trabajando en aras a seguir estudiando, analizando y compartiendo sobre este tema. Muchísimas gracias de nuevo con la alianza que tenemos con la Fundación Interamericana, IAF, en toda Latinoamérica y el Caribe, que realmente son protagonistas de un gran liderazgo bajo el paraguas de Paloma Adams. Gracias a todos por la colaboración. Con The Dialogue, Sofía Lalinde ha hecho un gran trabajo para coordinar todo esto. Gracias a Teresa, a todos, a las personas y a los que trabajan en The Dialogue. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Así que bueno, les doy de nuevo la palabra para cerrar nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos nuestros disertantes, a todos los participantes y al equipo de IAF. Realmente es un tema difícil, sí, pero es importante reconocer que se ha hecho muchísimo, se ha avanzado muchísimo, hay que festejarlo, celebrarlo, reconocerlo, tenemos que seguir trabajando en aras y de cara a la prosperidad de las comunidades afrodescendientes, así que esto lo vemos desde la perspectiva del desarrollo, siempre tratando de volver a las bases de que estamos haciendo un buen trabajo, de que tenemos que implementar más programas, de que tenemos que trabajar en forma transnacional en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por esta oportunidad para permitirnos compartir todo esto y poner, digamos, en común todas estas experiencias. Muchísimas gracias por todos los datos e información increíble que nos han compartido todos los disertantes y compartir todos los programas que estamos haciendo desde la región. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Michael y tengan un día increíble todos. Cuídense mucho, cuídense.